Como cada semana es un gusto para mí presentar a Miguel Arenas desde España con su Rincón de Pensar. No olviden seguirlo a través de su canal de YouTube, en donde realiza materiales audiovisuales realmente muy interesantes. Adelante, Miguel. Desde mi rincón de pensar, quiero plantearos una pregunta. ¿Vale todo en la vida para ganar? Vivimos en una sociedad en la que parece que el ser y el tener es el primer mandamiento vital, sin importarnos el precio a pagar para conseguirlo. A los seguidores de un equipo de fútbol, por ejemplo, solo les importa que su equipo gane, como sea. No les repudia el que les concedan un gol injusto en el último minuto si con ello se obtiene la victoria. Otro ejemplo. La mayoría de los líderes políticos de todo signo y condición solo pisan la calle cuando se acercan las elecciones. Entonces, sus bocas se llenan de promesas y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener votos. Una vez conseguido su objetivo, se olvidan de todo, hasta la próxima cita con las urnas. Por ello, hoy os he preparado un microrelato que versa sobre este tema y que, entre grandes interrogantes, se titula ¿El fin justifica los medios? Prestad atención y sacad vuestras propias conclusiones y respuestas a esta pregunta. Don Antonio llevaba más de 20 años trabajando como profesor de educación física en un instituto de una ciudad de mediano tamaño, lo suficientemente grande para poder hallar algún lugar donde pasar desapercibido, pero también lo suficientemente pequeña para poder ser reconocido por las madres y padres de sus alumnos y exalumnos, o por estos mismos, si paseaba por la calle comercial o por los soportales de la plaza del ayuntamiento. Además, era el entrenador del equipo masculino de baloncesto de la categoría cadete, es decir, los sub-15 y sub-16 en esa misma ciudad. Sus jugadores estaban en esa complicada etapa en la que se abandona definitivamente la pubertad y se entra en la difícil adolescencia. Pese a que todos eran bastante altos y fuertes, algunos se comportaban aún como niños y otros presumían de afeitarse y de ser unos auténticos ligones con las chicas. De hecho, don Antonio había intentado que se prohibiera la asistencia de chicas a los entrenamientos para evitar que algunos de sus chavales, como a él le gustaba llamarlos, se distrajeran en exceso cuando las gradas del pabellón se llenaban de quinceañeras que se dedicaban, sin ningún pudor, a mirarlos descaradamente y a piropearlos. A don Antonio ya le habían tenido que amonestar alguna vez cuando en alguna reunión del instituto o de la directiva del club de baloncesto había dicho lo que pensaba sobre que si la igualdad significaba que las chicas, cuando iban en manada, se comportasen tan asilvestrada y maleducadamente como los chicos, nos estábamos equivocando en algo. Algún grupo feminista llegó a colgar algún cartel por la ciudad con su foto, afeándole ese comentario y sobre todo el uso de la palabra manada para referirse a un grupo de chicas con las hormonas alteradas, sin entrar a analizar si había algo de razón en lo que don Antonio había tratado de expresar, quizás con un léxico poco afortunado. Llegaron a boicotear algunos de sus partidos con pancartas y le silbaron durante los tiempos muertos o cuando entraba o salía de la cancha. Él era así, presumía de ser un espíritu libre y de no tener que rendir pleitesía a ninguna moda o movimiento. Yo siempre digo lo que pienso, sin pretender ofender a nadie. Era una de sus frases favoritas. Si en lugar de tener la plaza fija por ser funcionario, hubiera trabajado en la empresa privada, seguro que la sinceridad y libertad de sus expresiones y pensamientos le habrían puesto en más de un apuro. Aquella mañana de domingo se había levantado dispuesto, una vez más, a defender sus principios a toda costa. Esa tarde, sus chavales jugaban el partido de la liga, el último, y si perdían, bajarían de categoría a la temporada siguiente. Llevaba toda la semana dando explicaciones y aguantando las presiones para que los dos jugadores estrellas del equipo no faltaran a jugar ese partido. Él les había dejado fuera de la convocatoria por haber faltado a 2 entrenamientos semanales. Ellos le habían reconocido que se habían ido a sendas fiestas de cumpleaños a las que les habían invitado 2 compañeras de clase. Ese código de conducta que leía y hacía firmar a sus jugadores don Antonio al principio de cada temporada lo dejaba claro. Aquel que por causa injustificada se pierda alguno de los entrenamientos de la semana no jugará el siguiente partido. Sin aquellos 2 jugadores era imposible prácticamente ganar, y él lo sabía, pero no podía traicionar a sus principios. Él estaba allí primero para educar y formar personas, y luego,
enseñarles baloncesto. Eso fue lo que les dijo a todos los que le preguntaron aquella semana por qué había tomado aquella decisión. Siempre puede haber una excepción, y en ese caso nos estamos jugando el prestigio del club y de la ciudad, le llegó a decir el presidente del club, que además era concejal del ayuntamiento, miembro de la Asociación de Padres y padrino de uno de los expulsados. No hay excepción posible. Las normas están para ser cumplidas, como tú deberías saber perfectamente. Le había contestado don Antonio, como siempre, sin dejarse amedrentar. Sabes que la gente no lo entenderá y te harán responsable de la derrota, le insistió aquel preboste ciudadano. Mejor para vosotros. Siempre os vendrá bien tener a un chivo expiatorio al que hagáis pagar todas las culpas, le dijo don Antonio para zanjar la conversación. Por fin llegó la hora del partido y don Antonio se dirigió, como siempre, al pabellón. Cuando entró en el vestuario, se encontró, para su sorpresa, a sus jugadores sentados esperándole, pero también estaban allí, vestidos de corto, para saltar al campo, los dos expulsados. ¿Qué hacéis vosotros aquí? El presi nos ha dicho que vengamos a jugar esta tarde, y por supuesto, le hemos obedecido porque manda más que tú, le respondieron en un tono poco respetuoso. Iros ahora mismo fuera. Hoy no vais a jugar, diga lo que diga el señor presidente. Los chicos retaron por unos instantes a don Antonio con una mirada desafiante, pero al ver que él no se achantaba, no les quedó otro remedio que obedecerle y abandonar el vestuario. Aunque antes de salir, dando un portazo, le dijeron: vamos a decírselo al presi y a ver qué nos dice él que hagamos. Don Antonio esperó a que salieran y ni se inmutó con el golpe en la puerta. Tras ello, se dirigió al resto del equipo. Daros prisa, y en 5 minutos os quiero en la cancha para empezar a calentar. Se fue del vestuario. En el pasillo vio venir al presidente junto con los 2 jugadores que acababa de echar fuera del vestuario y 2 policías municipales. Sin darle opción a que se anticipara sus palabras, don Antonio dijo: no van a jugar, te pongas como te pongas. En ese caso, no me dejas otra opción. Estás apartado del equipo por desobediencia a la autoridad. Don Antonio soltó una sonora carcajada. ¡Ja, ja! ¿Qué autoridad? ¿La tuya? ¿Es que dice todo que vale cualquier cosa para ganar? ¿Es que las normas no se cumplen si van en contra de los intereses de la autoridad? Sin esperárselo, los 2 policías municipales le agarraron por los brazos y le sacaron del pabellón. Al mes siguiente, don Antonio, harto de que todo el mundo le señalaba por la calle y de que incluso se rieran de él a sus espaldas, tuvo que pedir el traslado a otra ciudad y a otro instituto. Le costó mucho lograrlo, pero al final lo consiguió. Aún queda gente honrada en el mundo, se dijo para sí mismo en voz alta cuando le llegó la carta en la que se aceptaba su traslado. Sabía de sobra que la sombra de aquel concejal era muy alargada y que había hecho lo posible y lo imposible para que no fuera así. Al cabo de los años, don Antonio, ya jubilado, leyó un día en la prensa de su nueva ciudad de acogida que aquel concejal y presidente del club de baloncesto había sido detenido y acusado de varios casos de corrupción. Al verlo, él se quedó pensativo, con la mirada perdida, mientras respiraba profundamente. Cuando volvió en sí, agradeció que la educación que él había recibido de sus padres y que había tratado de retransmitir a sus alumnos le hubiera hecho una buena persona, aunque eso le hubiera causado algunos disgustos en su vida. Antes de acabar por hoy, para aquellos que os hayáis quedado con la incertidumbre y la intriga de qué fue lo que pasó finalmente en aquel partido de baloncesto, os diré que... bueno, mejor no os diré nada, porque el solo hecho de haberos quedado con esa duda quizás delate cuáles son vuestras prioridades vitales. Si hubierais sido alumnos de don Antonio, él os habría tratado de hacer ver y entender, por todos los medios posibles, que esa debería ser una pregunta sin respuesta, porque la solución a ese interrogante, o dicho de otra manera suave, a esa curiosidad, debería ser irrelevante para una persona de bien. Sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles.